Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblias al Descubierto. Me complace el poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca del libro de una pregunta de RC Sproul. Seguimos con la misma línea de el poder y propósito de la oración, y la pregunta que surge es la siguiente. En Números capítulo 14 pareciera que Moisés hizo que Dios cambiara de actitud. ¿Cómo se explica esto? O sea, ¿cómo es posible que Moisés hizo que Dios cambiara de actitud? Muy buena pregunta. En el Nuevo Testamento, cambiar de actitud significa arrepentirse. Cuando la Biblia habla de mi arrepentimiento o del tuyo, significa que somos llamados a cambiar nuestras actitudes o disposiciones con respecto al pecado, que debemos alejarnos del mal. Arrepentirse conlleva estas clases de connotaciones, y cuando hablamos del arrepentimiento de Dios, de alguna forma sugiere que Dios debe alejarse de hacer algo perverso. Sin embargo, no siempre es eso lo que la Biblia quiere decir cuando usa esta palabra. Usar una palabra como arrepentimiento con respecto a Dios suscita algunos problemas. Cuando la Biblia describe a Dios, usa términos humanos, porque el único lenguaje que Dios tiene para hablarnos de sí mismo es nuestro lenguaje humano. En términos teológicos, para esto es lenguaje antropomórfico, que es el uso de formas y estructuras humanas para describir a Dios. Cuando la Biblia habla sobre los pies de Dios o el brazo derecho del Señor, de inmediato lo reconocemos simplemente como una forma humana de hablar sobre Dios. Sin embargo, cuando usamos términos más abstractos como arrepentirse, nos confundimos. Hay un sentido en el cual parece que Dios cambia de actitud, y hay otro en el cual la Biblia dice que Dios nunca cambia de actitud, porque es omnisciente. Él sabe desde el comienzo y es inmutable, no cambia. No es hombre de variación en él. Él sabe lo que Moisés va a decirle antes de que Moisés siquiera abra su boca para interceder por esa gente. Entonces, luego de que Moisés habló, ¿cambió Dios repentinamente de actitud? No tiene más información de la que tenía un momento antes. Nada ha cambiado en el conocimiento de Dios o su evaluación de la situación. ¿Qué cosa en las palabras y acciones de Moisés podría haber motivado a Dios a cambiar de actitud? Creo que lo que tenemos aquí es el misterio de la providencia, por el cual Dios ordena no solamente los fines de las cosas que acontecen, sino también los medios. En la Biblia, Dios establece principios en los cuales pronuncia amenazas de juicio para motivar a su pueblo al arrepentimiento. A veces dice específicamente: si ustedes se arrepienten, no daré cumplimiento a la amenaza. No siempre añade esa variante, pero está ahí. Creo que esta es una de aquellas instancias. Se entiende tácitamente que Dios pronunciaba una amenaza de juicio sobre este pueblo, pero si alguien intercedía sacerdotalmente por ellos, Él concedería gracia en lugar de aplicar la justicia. Creo que eso yace en el corazón de aquel misterio. ¿Se confunde Dios? ¿Tropieza en medio de tantas opciones como debería hacer esto? ¿No debería hacer aquello? ¿Se decide por una línea de acción y luego piensa, bueno, después de todo quizás no sea tan buena idea, y cambia de opinión? Obviamente Dios es omnisciente, Dios es todo sabio. Dios es eterno en su perspectiva y en su conocimiento cabal de todo, de manera que no modificamos la actitud de Dios. Sin embargo, la oración cambia las cosas, nos cambia a nosotros, y hay momentos en los que Dios espera que nosotros pidamos las cosas, porque su plan es que obremos con Él en el glorioso proceso de llevar a cabo su voluntad en la tierra. Amén. Bien, pues hasta aquí la respuesta del Dr. Sproul en base a esta pregunta, así que creo que en nuestras oraciones prácticamente no podemos cambiar, ni mucho menos la voluntad soberana de Dios. Por mucho que queramos, no vamos a poder cambiar. Él es omnisciente, Él sabe el pasado, presente y futuro, y que lo que Él determina está bien y es correcto. Bien, pues hasta aquí, y si te ha gustado, dale un like. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que te puedan venir las nuevas notificaciones, y si crees que ha sido de bendición, compártelo. Bien, pues hasta aquí este audio, y muchas bendiciones de parte de vuestro hermano.